En este video estaremos hablando de las mejores armas y armaduras de la versión 1.0. Así es, después del último video que subí de tier list, ha cambiado algunas posiciones, revisaremos cuáles son las mejores armaduras que están actualmente en el meta, y también estaremos hablando de lo que posiblemente sea el meta en la primer gran actualización de Monster Hunter Wilds. Empezamos con las armaduras y sin duda el meta está siendo arrollado por Gore Magala. El set de Gore Magala es considerado el mejor set actualmente en el juego. El 99% de los sets, y digo 99 porque el 1% que es para la Gunlance no utiliza Gore Magala, pues bueno, el 99% de las armaduras ocupa Gore Magala, y esto es porque 2 piezas nos va a aumentar afinidad y 4 piezas nos va a aumentar ataque. Así que en la mayoría de sets vamos a estar viendo Gore Magala. Otro de los sets que también está dentro del meta es Anjanat Fulgurio. Para aquellas armas que ocupan estamina y quieren tener poder máximo, se está ocupando Anjanat Fulgurio. Eso quiere decir que, por ejemplo, el martillo, las duales y algunas armas que consumen estamina van a poder tener poder máximo, ya que las dos partes de Anjanat Fulgurio Guardian nos va a dar otra barra de estamina, y de esta forma vamos a poder mantener poder máximo todo el tiempo activo, ya que vamos a meter algunas otras habilidades como por ejemplo maratonista para que las duales no consuman tanta estamina y de esta forma puedan mantener el 100% de afinidad, ya que como sabemos la afinidad siempre ha sido meta en Monster Hunter. Así que algunos sets para tener el 100% de afinidad están ocupando 2 piezas de Anjanat Fulgurio. Y por último tenemos el set de Odogaron Ébano Guardian. Este set también se está ocupando en el meta. Estos sobre todo son para las armas rápidas. Algunas armas rápidas van con 2 de Gore Magala y 2 de Odogaron Ébano. De esta forma vamos a potenciar la famosa habilidad que se está corriendo en el meta, que es Ráfaga. Ráfaga es una de las habilidades que más se ocupan actualmente en los sets, y el set de Odogaron Ébano potencia con un poquito más de daño y también hace que dure más para que no desaparezca tan rápido. Así que hay algunos sets que también están corriendo Odogaron Ébano para poder maximizar su daño. De esta forma serían las 3 mejores armaduras que actualmente están en la versión 1.1. Y bueno, pasamos al tier list de armas. Aquí me voy a ir más rápido, aquí les van a estar apareciendo los tiempos actualizados. Como ya había hablado en mi video anterior, esto se toma a partir de los speedruns. Los mejores jugadores de cada arma compiten para sacar los mejores tiempos contra Arbel, y de esta forma se puede obtener una clasificación del poder de cada arma. Estos tiempos son en freestyle, así que se vale todo, inclusive pueden utilizar heroics, así que no hay problema con esto, porque no se está tomando ni 1 ni 2 tiempos, están ocupando los tiempos de todo el mundo. Incluso está actualizado con los tiempos de China, ya que en China es más difícil de conseguir los tiempos porque los suben en la plataforma de Bilibili, así que estos tiempos ya están actualizados. Como vemos, la Gunlance sigue arrasando completamente, el daño que está haciendo es brutal. Tenemos a las mejores armas que actualmente están corriendo en el meta. Está el Glaive Insecto, el escudo y espada, que este nos sorprendió ya que se encontró una nueva rotación que hace muchísimo daño. También tenemos a la espada larga y también tenemos al hacha espada. Algo muy curioso que quiero comentar es que en lo que es el Glaive Insecto, la espada y escudo y la espada larga, el meta que se está ocupando es Nitro. Así es, el Nitro ha hecho que los tiempos hayan bajado y se haya colocado como las mejores armas. Así que estos tiempos se han conseguido gracias al Nitro, ya que como son armas que pegan bastante rápido, se ven beneficiadas por las explosiones del Nitro, ya que van a flinchar al monstruo y también les va a hacer 150 de daño. Luego le seguimos con las armas que brillaron en la beta, que es la gran espada, la hacha cargada y el arco. Más abajo vemos a una arma que no se esperaba que estuviera aquí, que es la lanza, y también tenemos a la ballesta pesada. Lamentablemente, como les había mencionado en los videos anteriores, las ballestas no les favorecen mucho los nuevos cambios que le hicieron en Monster Hunter Wilds, por eso están bastante bajitas. Aunque en situaciones muy específicas brillan muchísimo, pero para los enemigos más fuertes es complicarlos verlas brillar. Luego de eso tenemos a las espadas dobles, martillo y ballesta ligera. Y por último tenemos al cuerno de caza. De esta forma quedaría el tier list de la versión 1. De Monster Hunter Wilds. Recuerden que esto va a ir cambiando conforme vaya evolucionando el juego, no sabemos si vayan a balancear las armas, aparte cuando ya tengamos mejores armaduras le van a beneficiar a ciertas armas que ahorita realmente no están siendo beneficiadas, como por ejemplo actualmente el meta le favorece muchísimo a la Gunlance, ya que la Gunlance puedes tener muchísimas habilidades ofensivas ya que no requiere afinidad, pero ya que empecemos a tener muchísimas habilidades directamente en el set, algunas armas van a brillar más y esto va a ir cambiando conforme vaya evolucionando el juego, así que este tier list solamente es de la versión 1.0.
Y bueno, en esta parte final del video vamos a estar hablando de lo que posiblemente sea el meta en la actualización 1.0. A pesar de que todavía no sabemos cómo son las armas de Mitsutsune ni las armaduras, sabemos que vienen enemigos más fuertes que los curtidos y se rumorea que vengan los hipercurtidos. Con esto tendríamos las armaduras Gamma y las armaduras Gamma podrían cambiar drásticamente lo que es el meta en cuestión a sets, ya que las armaduras Gamma tendrían mucho más slots de joyas y esto haría que podamos tener más habilidades en el set. Y de esta forma podríamos tener habilidades como por ejemplo Irrupción. Irrupción actualmente no es viable llevarlo a nivel muy alto, las armaduras que tienen Irrupción son bastante malas. Querer llevar Irrupción a partir de joyas es imposible porque está ocupando joyas de nivel 3, así que la habilidad de Irrupción, que viene siendo muy buena porque aumenta el ataque y la afinidad, no se puede estar ocupando actualmente a niveles muy altos. Así que si en la actualización 1.0 llegan las armaduras Gamma, podríamos tener Irrupción ya en los sets. De esta forma podríamos tener las habilidades base que estamos ocupando y como un daño extra podría venir Irrupción. Por lo tanto, las armas con veneno, por ejemplo las de Ratian, van a brillar muchísimo si llegaran a meter las armaduras Gamma al juego. Así que gracias a las armaduras Gamma vamos a estar viendo ya sets con un poquito más de habilidades, como por ejemplo Punto Débil, Instigador, Ráfaga y Poder Máximo totalmente en el set, y nos quedarían slots para poder agregar más habilidades y ahí entraría Irrupción, que sería una habilidad extra que aumente el daño ya teniendo todas las habilidades base en el set. Así que esperemos que metan las armaduras Gamma porque los sets van a evolucionar bastante bien. Ahora, si quieres enterarte de las noticias de Monster Hunter, si quieres estar revisando cómo va evolucionando el tier list y demás, te voy a dejar mi cuenta de X para que me vayas a seguir, y ahí es donde voy actualizando el meta de cómo va evolucionando, las cosas que van saliendo, noticias, y voy dando mis opiniones sobre ciertas cosas del juego. Así que si no me sigues en X, veme a seguir porque te estás perdiendo contenido. Yo soy Irulas y muchas gracias por ver este video. Bye.